En este video aprenderemos cómo polarizar un transistor de un bipolar BJT de tipo NPN. Pero para esto primero necesitamos saber qué es polarizar un transistor y por qué es importante. Polarizar un transistor significa establecer y mantener las condiciones de voltaje y corriente adecuadas en sus tres terminales, en el emisor, en la base y en el colector, para que este transistor funcione de manera óptima y controlada. Eso es crucial para garantizar que el transistor opere en la región activa de su curva característica y pueda amplificar señales de manera efectiva. Existen varias formas de polarizar un transistor. En este caso, en este video, analizaremos la polarización universal, en la cual se necesita una resistencia en la parte del colector, una resistencia en la parte del emisor y dos resistencias que estén conectadas, así como se muestra en el diagrama, y una fuente de polarización que va conectada en el colector y en el emisor. Primero que nada, vamos a realizar un ejemplo para que se explique de mejor manera cómo se realiza la polarización universal para un transistor, como lo dije anteriormente, de tipo NPN. Entonces, primero que nada, le asignaremos un valor al voltaje de polarización del colector. Puede ser un valor cualquiera, en este caso, por ejemplo, usaremos 11 voltios. Para el beta es una característica del transistor. En este caso se puede encontrar en el datasheet o bien se puede medir mediante un multímetro. Para un transistor 2N2222, el beta suele ser de 250. El voltaje de saturación también se puede encontrar en el datasheet y para todos los transistores suele estar entre el 0, en condiciones ideal obviamente, pero en la vida real está entre 0.2 y 0.3. En este caso le vamos a poner más bajito, 0.2. Y el voltaje Early o el VAF también se puede medir o también se puede encontrar en el datasheet. En este caso le vamos a poner un valor de 100 voltios. Entonces, para el punto de polarización entre el colector y el emisor, tenemos que es la suma entre el voltaje del colector, que le optimizamos mediante la fuente, y más el voltaje de saturación, más el 0,2, y esto se divide entre 2, dándonos 5.6. Mientras que la corriente del colector la sumimos, le podemos dar un valor cualquiera. En este caso, le podemos dar un valor de 2000 amperios para este ejemplo. Y el voltaje de base emisor basados en la corriente de 2000 amperios del colector, lo miramos en la tablita que está aquí al lado. Y se me fue mucho. Ay, se aprecia mejor. Entonces tenemos que es una corriente de 2 miliamperios y buscamos en qué punto intersecta de esta curva característica del transistor en el voltaje de base emisor. En este caso nos coincide perfectamente con 670 milivoltios. Entonces lo ponemos aquí y seguimos con los cálculos. Ahora, para calcular los valores de las resistencias, la resistencia al colector, la resistencia al emisor y R1 y R2, lo haremos de la siguiente manera. Para calcular la resistencia al colector, dividiremos la resta entre el voltaje que le suministramos con la fuente y el voltaje de colector y emisor. Y esto lo dividimos por la corriente del colector, dándonos 2.7 kiloohmios. Aquí hay un detalle importante, dado que R puede omitirse para la polarización o puede que no. En este caso utilizamos un RE y para el valor de RE se recomienda que RE sea menor o igual a la quinta parte de la resistencia al colector. Entonces basándonos en esto, RE tendría un valor de 540 ohmios. Pero necesitamos que entre estas dos hayan los 2.7 kiloohmios que calculamos anteriormente. Es por esto que se resta, para hallar nuevamente el valor de la resistencia al colector, se resta el valor que ya calculamos con el valor de la resistencia al emisor, dándonos un nuevo valor para la resistencia al colector de 2.16 kiloohmios.